La mayoría de las personas manejamos o conducimos un vehículo, movemos la palanca de cambios y sentimos que podemos controlar el vehículo hacia atrás o hacia adelante. Pero, ¿qué pasaría si no tuviéramos una caja de velocidades? Muy buenos días, profe. Mi nombre es Francisco Germán Zanero Pacheco y le voy a explicar un poco sobre el mantenimiento de la caja de cambios del automóvil. Esto va montado en el resultado de aprendizaje número 2. Empezamos. Recordemos que un motor cuando asimila la aceleración adquiere más revoluciones y esto le da más fuerza. Utilizamos el término asimilar para describir lo siguiente: si aceleramos y el vehículo no puede moverse debido a que tiene trabado el freno de mano o algo en su camino le impide moverse, el motor no podrá asimilar y quemar la mezcla de combustible y en consecuencia se ahogará y apagará. Con este ejemplo, pretendo describir el hecho de que un motor debe mantener sus revoluciones por encima de las necesidades del vehículo. Lo mencionado anteriormente pretende dar la idea de que si el motor trasladara sus revoluciones directamente a las ruedas que ejercen la tracción, el acople sería tan brusco que el motor se ahogaría, es decir, se apagaría. Este es el motivo o la razón por la que se hace necesaria la instalación de una caja de velocidades, la cual sirve para administrar las revoluciones del motor. La rueda volante, flywheel, pertenece al motor. En ella se acopla el disco de embrague y la prensa. El disco de embrague, más conocido como clutch, y prensa sirven para dar suavidad o amortiguar el acople del motor con la caja de cambios. Mucho hablamos de la caja de cambios del automóvil, pero ¿qué es? Es un dispositivo mecánico que se utiliza para aumentar el par de salida o cambiar la velocidad de un motor. El eje del motor está conectado a un extremo de la caja de cambios y, a través de la configuración interna de los engranajes de una caja de cambios, proporciona un par de salida dado y una velocidad determinada por la relación de transmisión. Empezamos con el primer tema, que es la identificación tanto del eje primario como del eje secundario. Como podemos ver en esta imagen, tenemos a los dos ejes montados dentro de la caja. Vamos a empezar. El eje primario. Este es el eje donde llega el movimiento del motor a través del embrague al que está conectado por el lado izquierdo. Uno de los piñones es deslizante y se puede hacer solidario con otro piñón. La cruceta, que va solidaria con el eje, también es deslizante para bloquear los piñones colindantes. Uno de los piñones forma parte del eje, nada más. Las cajas de 4 marchas no usan el sistema de cruceta y solo tienen un piñón deslizante y solidario con el eje. Ahora el eje secundario. Es otro eje con piñones. Uno de ellos es solidario con el eje y es deslizante. Dos piñones forman parte del eje. En combinación con el primario se consiguen las diferentes relaciones de la caja de cambios. Los motores de 4 marchas solo tienen un piñón que forma parte del eje. El siguiente tema es identificación de los cambios de la caja del automóvil. Empezamos. Aquí tenemos un video donde el instructor nos explica sobre los engranajes de las velocidades y los tipos de dientes que utilizan. El instructor nos explicó que entre mayor sea el engranaje, menor va a ser la fuerza de velocidad que tenga. Es decir, primera tiene el engranaje más grande, pero es el que menos fuerza tiene. Segunda tiene un engranaje más pequeño que el de primera, pero tiene un poquito más de fuerza. Y así va a ir sucesivamente. Y si lo hacemos al revés, quinta va a ser el más pequeño porque es el que tiene más fuerza. Quinta es más pequeño que el de cuarta, cuarta más pequeño que el de tercera, tercera más pequeño que el de segunda y segunda más pequeño que el de primera. Y ya dicho esto, empezamos. Pero no sin antes dar un ejemplo sobre la caja de velocidades manual. Aquí tenemos una pequeña imagen que tiene las mismas partes que yo expliqué hace un rato. Ahora sí empezamos. El punto muerto. En este dibujo vemos la posición de los piñones de ambos ejes y de las horquillas en la situación de punto muerto. En todos los dibujos de la caja de cambios se han puesto las horquillas en color rojo semitransparente, como podemos ver aquí, para poder ver bien la posición de los piñones. Como se puede observar, los piñones del primario están alineados con el correspondiente del secundario. Nunca se separan ni se engranan con otro que no sea de su eje. Cuando alguno se desplaza, nunca pierden el contacto con el piñón contrario, como mínimo lo mantienen en un 60%. Cuando un piñón es solidario con su eje, su contrario gira libremente. Esta es la característica de las cajas de cambio de toma constante. Cuando se cambia de velocidad, la caja recupera el punto muerto por unos instantes. Empezamos con las velocidades. Primera, el movimiento del motor hace girar el piñón A, forma parte del primario y hace girar el G libremente. Al engranar la primera velocidad, la horquilla 1 desplaza a la izquierda el piñón H, solidario con el eje secundario, y lo hace solidario con el G.
que tenemos por aquí. El eje secundario transmite el movimiento hasta el piñón L, forma parte del eje y pasa el movimiento al F, en el que en su extremo está sujeto el piñón de la cadena de transmisión. Vamos con segunda. La horquilla 2, como lo podemos observar, desplaza a la izquierda el piñón C, engranándose con el B, al que se hace solidario, transmitiendo el movimiento a su contrario H, que a su vez lo pasa al L, por ser ambos solidarios al eje secundario, y por último llega al piñón de salida por el F. Vamos con tercera. La horquilla 2 desplaza a la derecha el piñón H, como podemos ver, aquí está el piñón H, y bloquea el I, bloqueando el I, como lo podemos observar, por lo que este se hace solidario con su eje, por lo que el movimiento que llega de su piñón opuesto, el C, se transmite al secundario, pasándolo al F, por medio del L que forma parte del secundario. Vamos con los últimos dos cambios. Cuarta. En cuarta velocidad la horquilla se desplaza a la izquierda de la cruceta E, como lo podemos observar. Una vez solidaria con el primario, se engancha el piñón D y lo hace solidario. Este transmite el movimiento al K y como forma parte del secundario pasa el movimiento al L, que también forma parte del eje. El L por último hace girar al F y ahí es donde sale el cambio. Por último, quinta. Al engranar la quinta marcha, la horquilla 3, como lo podemos observar, desplaza a la derecha la cruceta E, solidaria con el primario, y se engancha al piñón F que transmite el movimiento del primario. Para obtener la marcha de retroceso, un piñón se interpone entre los engranajes de los dos ejes, haciendo que el eje principal cambie al sentido contrario. Generalmente esta marcha no está sincronizada. Vamos con el otro tema, que es identificación de horquillas, varillas y sincronizador. Como podemos ver, aquí tenemos las varillas, en total son 3, pero una la tapa un eje. Las horquillas, como podemos ver, también son 3, y los sincronizadores. Empezamos explicando lo que son las horquillas. Las horquillas van montadas sobre un eje. Los motores de 4 velocidades montan 2 y en los de 5 3 horquillas. Estas son las encargadas de accionar los piñones y la cruceta, a las que se ajustan mediante unas hendiduras y les permite girar libremente cuando están sujetos por estas. En los motores de 5 velocidades, 2 horquillas actúan sobre el eje primario y una sobre el eje secundario. En los motores de 4 hay 2 horquillas actuando una sobre cada eje. Las varillas, como bien decía, hay 3 varillas. Es donde se sujetan las horquillas. Debajo de ellas se encuentran las calas que impiden que entren 2 cambios al mismo tiempo. Tenemos los sincronizadores, que se conoce como sincronizador al hecho de que un engrane activado se conecte a otro que esté desactivado, logrando con esto que las revoluciones del primero se transfieran al segundo, formándose como si fueran una sola pieza. Una caja de velocidades manual está compuesta de engranes de diferente tamaño. Todos estos engranes están colocados de tal forma que cuando se mueve la palanca de cambios, está seleccionando el engrane que se desea activar. Lo que quiere decir que para que un engrane mueva a otro, primero deben acoplarse. A este acoplamiento se le llama cambio de velocidad, y para que un engrane se acople en posición de trabajo, se sirve de un collar. El collar tiene la función de unir o conectar 2 engranes. De esta manera transfiere la rotación de un engrane a otro. Al momento de hacer el cambio, el collar se mueve en una posición neutral. Por lo regular, el collar tiene 3 posiciones: cambio, neutro y cambio. Lo que quiere decir que al momento de hacer un cambio, el collar desacopla de una posición y pasa a otra. Una caja de 4 velocidades lleva 2 collares de acople, uno para primera y otro para segunda, otro para tercera y otro para cuarta. El cambio de reversa o retroceso se efectúa deslizando un engrane de giro libre o loco, el cual se acomoda entre 2 engranes, transmitiendo rotación de uno a otro. Los collares se complementan con los anillos sincronizadores. Los anillos sincronizadores son los encargados de guiar el deslizamiento del collar para conseguir un acople correcto. Esta función de guiar el collar hace que estos anillos sufran desgaste en sus dientes, formándose baba, lo cual impide o hace difícil que acople el collar. De ahí que en muchos casos, al no haber un buen acople, la rotación expulsa el collar o cambio hacia la posición neutral.
Por eso, es importante tener un motor bien afinado y sistema de embrague en buenas condiciones, así se evitará los cambios bruscos que originan este problema. En eso también influyen los hábitos de manejo de cada persona. El siguiente tema es las partes del sincronizador. Como podemos ver, son 12. La primera es el piñón loco de primera velocidad, que lo tenemos por aquí. La 2 es el dentado exterior. La 3 es la superficie cónica. 4 tenemos otro dentado exterior. 5 anillo sincronizador. 6 tenemos al cubo. 7 tenemos a las ranuras exteriores. 8 anillo elástico o sincronizador. El 9 que es la chaveta. El 10 que es la ranura anular. El 11 que es el dentado interior. Y el 12 que es el manguito sincronizador. Los anillos sincronizadores se encuentran entre el cono del piñón y el collarín desplazable. Cuando se intenta seleccionar una velocidad, el mecanismo del sincronizador empuja el anillo sincronizador que roza con el cono de la rueda dentada y la frena, igualando las velocidades de los dos ejes, lo que permite el engranaje suave del collarín con el estriado de la rueda e introducir de este modo una velocidad en caja de cambios. Tenemos lo que son el diferencial y sus partes. Vamos a explicar el funcionamiento del diferencial. Su función es dividir por igual el par motor y pasarlo a las ruedas al mismo tiempo, que permite que éstas giren a diferentes velocidades si es necesario. Cuando entra en una curva, por ejemplo, los engranajes de los semiejes giran a velocidades distintas. Lo pueden hacer porque los piñones pueden girar en sus ejes, permitiendo que uno de los semiejes gire con más rapidez que el otro. Cuando se marcha en línea recta no hay movimientos relativos entre los semiejes y los piñones, de forma que todos ellos y la caja de diferencial giran a la misma velocidad. Tenemos lo que son sus partes. El diferencial está compuesto de corona, internamente está compuesto por planetario, satélites, pasador ubulón y los engranajes de aspiramiento. Aquí tenemos 4 videos. Y los primeros 3 son, el primero es las partes que conforman el diferencial, fue explicado por el instructor. Explicación de la función del diferencial, que también fue explicado por el instructor. La explicación del instructor en cuanto al arma del diferencial con sus piezas. Y por último, el proceso de armado y desarmado del diferencial por el participante, o sea, yo. Tenemos la carcasa externa de la caja de cambios. Esta se trata de la cubierta que protege todos los componentes de la caja de cambios, además de asegurar la lubricación de los mismos, pues está llena de aceite. Suele estar fabricada en acero, aluminio o magnesio. Aquí hay 2 videos. Hay 2 porque el primer intento el instructor nos advirtió que era algo complicado centrar la caja, así que en el primer intento falló un poco, pero ya en el segundo intento lo hice correctamente, a lo que la carcasa se entró en la caja y pude atornillarla. Por último, tenemos videos sobre las prácticas en el taller, que son 2. Uno es la explicación de la caja de velocidades de automóvil y el otro es la explicación sobre el embrague y desembrague hecho por el instructor. Y bueno, esta ha sido mi pequeña exposición, espero haya sido de su agrado. Desde ya, muchas gracias y buena tarde.